Hola, buenas tardes, bienvenidos a 45 Plus. Hoy tenemos una charla muy interesante con el doctor Víctor Jiménez Díaz, cardiólogo y director de investigación de la Unidad de Cardiología del Hospital Clínico de Vigo, del Hospital Álvaro Cunqueiro. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Bienvenido. Hola David, yo encantadísimo de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Pues vamos a ir directamente al lío. Vamos a empezar con temas de la salud cardiovascular que nos interesan a los hombres mayores de 45 años. Bueno, primero cuéntanos un poquito tu experiencia y tu práctica clínica, cómo ha acabado un mexicano de Oaxaca siendo director de investigación de la unidad del Hospital Universitario de Vigo. Bueno, es una historia curiosa y cada uno tiene su historia personal y profesional, ¿no? que se van ligando. Yo hice, como bien dices, nací en Matías Romero, en Oaxaca, en un pueblito en el estado de Oaxaca, que está al sur de México, encantador. Y luego, por necesidades de mi formación y curiosidades, me moví a la capital a estudiar la carrera de medicina. Con la intención de seguirme formando, me fui a Estados Unidos, estuve haciendo ahí parte de mi formación en cardiología y muy enfocada en investigación, y luego terminé en España, en Vigo, debido a proyectos comunes que tenía de investigación con mi actual jefe en el Hospital Universitario de Vigo. Y la investigación siempre fue parte importante de lo que yo hacía, ¿no? Dentro de nuestra formación médica, la investigación lleva una parte muy importante, es fundamental. No hay buena calidad asistencial si no va unida a investigación. Y llevándolo un poquito más allá, siempre he tenido ese gusanito, esa inquietud de la innovación y del desarrollo de cosas, ¿no? Entonces, una cosa me llevó a la otra, me fui moviendo de países dependiendo de la necesidad de formación que tenía yo y las inquietudes. Y aquí me tienes viviendo en Vigo, que es una ciudad maravillosa. Pero bueno, además viviendo en Vigo ya desde hace muchísimos años. Desde hace 15 años, ya 16 años. No está mal, no está mal. Bueno, vamos a entrar en harina. Como sabes, este es un canal enfocado en los hombres mayores de 45 años y normalmente los hombres de esta edad acudimos al cardiólogo cuando ya estamos jodidos, cuando ya estamos fastidiados. Entonces, ¿cuál es el mayor error que cometemos aparte de ir tarde al cardiólogo? Bueno, yo creo que uno de los principales errores que cometemos todos, pero en este caso hablando específicamente de los hombres, es que creemos que mientras no hay dolor, todo va bien, ¿no? Creo que ese es el gran error. El corazón, hay que tener en cuenta que el corazón se va deteriorando en silencio durante muchos años. Esto prácticamente no es de un día a otro. Cuando pasa algo abrupto, no significa que ayer estaba bien y hoy está mal, no, significa que ha sido un proceso muy degenerativo y que de un momento a otro pues se termina de romper, es la gota que derrama el vaso, ¿no? Pero creo que es uno de los principales mitos, creer que mientras no hay dolor, todo va bien. Ya cuando el corazón da síntomas, muchas veces vamos un poco tarde. Porque, ¿qué te iba a decir? A partir de, dices tú que lógicamente el corazón con el paso del tiempo empieza a funcionar peor. Claro, es un órgano, como todos los que tenemos, que está funcionando constantemente las 24 horas del día. Porque, ¿cuáles son los cambios físicos que experimenta el corazón a lo largo del tiempo y sobre todo en los hombres de esta edad? El corazón va sufriendo, se va adaptando básicamente a las necesidades que le va imponiendo el cuerpo, el organismo y tu actividad física, ¿no? Y al llegar a los 45 años, el corazón pues ha sufrido un proceso de, digámoslo así, de trabajo de 45 años que dependerá qué tan bien o qué tan mal lo trataste, ¿no? Entonces puede llegar en una etapa muy buena, un corazón bien entrenado, un corazón que ha mantenido pues esa capacidad de responder a situaciones críticas y que ha sido dejado en reposo y descansar y recuperarse cuando se requiere, o puede haber sido un corazón muy maltratado, ¿no? Entonces a la edad de los 45 años ya las arterias son más rígidas, ya no responden también a los cambios abruptos de tensión arterial. La tensión arterial cuesta más trabajo mantenerla en rangos adecuados. A nivel metabólico, el azúcar y el colesterol también es más difícil de controlar a esas edades. Posiblemente tengamos otros factores externos, como puede ser un condicionante mayor del estrés, el estrés emocional, el estrés laboral, que tienen una importante relación con las alteraciones en la tensión arterial, en el azúcar, en el colesterol y también la falta de sueño. Todos estos factores van haciendo que el corazón a los 45 años ya no responda o se adapte tan bien como cuando éramos más jóvenes. Porque luego hablaremos de algunos de estos factores o de casi todos estos factores que pueden provocar los riesgos cardiovasculares,
¿En qué niveles o en qué parámetros, ahora que estamos con los relojes inteligentes y todo eso, en qué parámetros de tensión arterial y de pulsaciones por minuto se debería mover un hombre en condición saludable a estas edades? Bueno, tenemos los criterios básicos, que es lo que nos recomiendan las guías actuales de la Sociedad Europea de Cardiología, los niveles adecuados para una persona sana para mantener un control adecuado en el corazón son por debajo de 130 milímetros de mercurio y por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y si los tienes en 120, 70, pues mucho que mejor. Y si los tienes en 110, 60, pues perfecto. O sea, no hay un número. A mí me gusta hablar más que nada de rangos o de parámetros. La tensión arterial siempre es fluctuante. Nunca es un estado fijo y dependerá de lo que estás haciendo. No es lo mismo tu tensión arterial cuando, por ejemplo, ahora que estamos teniendo una conversación muy agradable, muy amena, pues nuestra tensión arterial es muy baja, que cuando estoy haciendo alguna cirugía, pues la tensión arterial sube, cuando tú estás haciendo deporte, que tiene que estar mucho más alta para responder a esa necesidad energética, ¿no? O cuando estás dormido. Entonces, en esos rangos se tiene que mantener la tensión arterial, nunca haciendo picos y nunca bajando demasiado, ¿no? Entonces, entre 120, 110, 120, 130 de sistólica está bien, entre 60, 70, máximo 80, pues estaría correcto. ¿Y las pulsaciones por minuto? Esto es muy variable. Digo en circunstancias, en reposo y en unas circunstancias normales. Esto es interesante porque es una pregunta muy frecuente y ahora que todo el mundo tiene su smartwatch. Pues por eso lo pregunto. Y creo que se ha convertido en una de las principales causas de consulta del cardiólogo, ¿no? Las palpitaciones y el smartwatch, porque el smartwatch exactamente, y de propio estrés, ¿no? Porque la gente ahora ha pasado de no saber qué latidos tenía a estar constantemente monitoreándolos. Efectivamente, estamos monitorizados las 24 horas y le enviamos toda nuestra información a una nube que va a quién sabe dónde. Pero bueno, esa información hay que saberla coger con cautela, ¿no? Los rangos normales o los aceptados de frecuencia cardíaca en un corazón normal, en una actividad normal, van entre 60 a 100. Por debajo de 60 latidos por minuto decimos que el corazón está en bradicardia sinusal, o un ritmo normal, pero un poquito más lento. Y cuando está por arriba de 100 decimos que está en taquicardia, o sea que va un poquito más rápido. ¿Esto es anormal? No, no es anormal. Tú puedes estar en 90, en 100 o en 110, dependiendo de eso, tu actividad física y la capacidad que tenga tu corazón de reaccionar a ciertos estímulos y ser completamente normal. O el caso opuesto, hay quienes tienen frecuencias cardíacas más bajas que andan siempre en 50, 45, 55 y es completamente normal. Mientras esa persona esté bien, no tenga ningún síntoma, haga sus actividades normales, eso es lo bonito del corazón, que da para tantos rangos y para tantas variedades que no lo podemos encasillar, básicamente. Y una pregunta, antes decías que para tener una buena salud cardiovascular, lógicamente hay que hacer deporte, pero el deporte, claro, es un estresor físico que acelera las pulsaciones, hace que respires de forma distinta, y al igual que los estresores físicos como el deporte, está también, hace poco grabé un vídeo sobre el método Wim Hof, no sé si conoces, un método en el que tú te expones al frío, a temperaturas de frío muy extremas, y me decía el monitor que se ha demostrado que el frío también es bueno para que las arterias consigan más flexibilidad y se adapten pues a esos cambios que tiene el corazón. Entonces, podemos decir que someter al corazón a estos estresores es bueno para su salud. Sí, siempre es importante. El término ejercicio es salud para nosotros y el cardiólogo siempre recomendará realizar alguna actividad física perfilada a un ejercicio cardiovascular saludable, ¿no? También hay que tener límites, hay que tener criterio para saber qué tipo de ejercicio hacer, a qué edad nos corresponde hacer qué tipo de ejercicio y hasta dónde llegar, ¿no? En términos generales, este tipo de estímulos al corazón, de irlo estimulando y empujándolo un poquito hasta cierto límite, no es malo, siempre y cuando sea con sentido común y muchas veces si el paciente, la persona ya tiene alguna enfermedad, pues asesorada por su médico. Si la persona es sana, pues puede irse él midiendo sus propios límites, sus propios rangos e ir empujando un poquito el límite hasta que él sienta que ya es su límite y bajar esa actividad física, ¿no? Porque a estas edades, a partir de los 40 y pico, ¿qué es mejor, el ejercicio de fuerza o el ejercicio de resistencia? ¿O no tiene nada que ver, cada uno es bueno para una cosa? Los dos son buenos. El ejercicio es bueno. El de fuerza, claro, el de fuerza
son los ejercicios isométricos e isotónicos que llamamos nosotros. Son dos tipos de ejercicios. Los isotónicos son en aquellos en donde tú en realidad estás haciendo fuerza, como por ejemplo flexiones, push-ups, bíceps, y hay otro tipo de ejercicios que son los isométricos en donde tú haces como la plancha, en donde aumentas la tensión del músculo sin que el músculo se estire. Esos son ejercicios cardiosaludables, son ejercicios que se recomiendan y son muy adecuados. El ejercicio de resistencia es un ejercicio también muy adecuado, pero que muchas veces a las personas no les gusta mucho hacer. Quieren hacer el ejercicio más rápido, el que les dé rendimiento más rápido para salirse del gimnasio e ir a hacer actividades, ¿no? Lo que quieran hacer está bien. Lo que les compense hacer en base no solo al corazón, sino a sus articulaciones y al resto del cuerpo, lo que puedan hacer es adecuado. Lo que no recomendamos, ciertamente, David, es el ejercicio súper intenso y extenuante. O sea, tú no verás nunca un cardiólogo recomendar hacer una maratón de 40 kilómetros, porque esto para el corazón sí que está comprobado que no es bueno. Y el ejercicio este que está ahora tan de moda, el HIIT, el de alta resistencia, que me imagino que tendrá muchos pacientes que lo han probado y que no les ha ido muy bien. Mucha gente joven que lo está probando y que, pues, si es un corazón sano y es un paciente, una persona que está acostumbrada a hacer deporte y se atreve a hacer este tipo de entrenamientos, pues siempre nosotros les sugerimos hacer lo que llamamos una prueba de esfuerzo antes con nosotros para ver qué tanta capacidad tiene, qué tanta tolerabilidad tiene a ciertos grados de intensidad de ejercicio, y le vamos dando una pauta de cómo hacerlo. Lo que no es adecuado es arriesgarse a hacer esto si nunca lo has hecho y de repente te has motivado y es un propósito de año nuevo y quieres hacerlo porque te puedes dar un buen susto. Habitualmente no pasa nada muy grave, pero puedes tener algún mareo, algún desmayo, alguna baja de tensión, o puede haber algo más, ¿no? Entonces eso sí que no lo recomiendo. Y para la gente esta que le gusta, que es un poquito más perezosa y que le gusta menos el ejercicio, está demostrado que no solo el ejercicio, sino el movimiento en sí ya es bueno, caminar es bueno. Está la famosa teoría esta de los 10.000 pasos al día que tienes que dar y que es bueno. El caminar 10.000 pasos al día es suficiente para tener una buena salud cardiovascular como base de ejercicio. Mejor que no hacerlo, seguro. Caminar es el mejor fármaco cardiovascular, el más barato, y es uno de los mejores, empezando por ahí. Ahora, lo de los números es relativo. Mi zancada es bastante grande, entonces si yo doy 10.000 pasos, pues igual le saco 3 kilómetros a mi hermana, que los da más cortos, ¿no? Entonces, caminar es importante, es un ejercicio cardiovascular muy bueno y que deberíamos de hacer porque está al alcance de todos, salvo aquellos que tengan algún impedimento para hacerlo, ¿no? No es necesario, como te decía, hacer una maratón y no es necesario salir a correr, simplemente hacer una caminata a un paso más veloz, que te haga un poquito agitar el corazón, que te haga sudar un poquito, que te puedas mantener haciendo esa actividad, y cuando te fatigas, tanto a nivel de respiración, que sientes que ya te vas cansando, o a nivel muscular, porque igual y no estás muy entrenado, pues te detienes, recuperas y vuelves a empezar. Es la famosa fase 2 esta que está tan de moda ahora en los entrenamientos, eso de ir entrenando mientras a lo mejor estás con un compañero al lado hablando, haciendo footing o haciendo bicicleta. Sí, claro, eso lo he visto mucho y me lo han comentado, no estoy muy metido hay tantos estilos de ejercicio ahora que la verdad me pierdo un poco. Lo que sí es que, número 1, caminar es bueno. Número 2, hacerlo a esta intensidad, como te digo, es aconsejable. Y número 3, si vas acompañado, mucho mejor. Ya no solo por si algo pasa o tal, porque también en tu mente una parte importantísima del ejercicio es cambiar el chip, liberar esa mente de decir, voy a hacer ejercicio. Muchas personas me dicen, doctor, pero es que yo hago ejercicio todos los días. A ver, vamos a ver un momento. ¿Qué es hacer ejercicio para usted? Bueno, es que yo me muevo todo el día, subo y bajo, en mi trabajo tengo que subir escaleras, tengo que caminar. Está muy bien, es actividad física, pero eso no es ejercicio. Cuando tú te programas para hacer ejercicio, te pones unos pants, unos shorts, unos tenis cómodos, una playera, si quieres los cascos, y te estás programando física y mentalmente para hacer ejercicio. Ya tu mente sabe, hoy David va a hacer ejercicio, entonces libero adrenalina porque necesito que los músculos estén potentes, que respondan. Subo la tensión arterial porque seguramente va a trotar.
Pongo música que me gusta para que libere endorfinas y me ayude a mantener un ejercicio más intenso por más tiempo. Eso es activar tu mente para el ejercicio, lo cual no lo tienes cuando estás trabajando, cuando haces actividad física. Entonces, hacerlo con alguien a tu lado, ir compartiendo cierta charla, cierta interacción, también es muy positivo. Ok, vamos a pasar, estamos hablando de la parte corporal, pero vamos a pasar a la parte mental. Antes has comentado que, por supuesto, el estrés, como es bien sabido, es una incidencia bastante negativa en la salud del corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué estar estresado o por qué ir con prisas en esta vida moderna que tenemos ahora es tan malo para el corazón? Bueno, el estrés es, obviamente todo el mundo tiene que ver al estrés. El estrés es algo que en nuestro día a día no tenemos que lidiar con él todo, ¿no? Y el estrés, hablo básicamente del estrés crónico. El estrés, vamos a llamarlo así, es como un mecanismo de defensa del organismo. Mantiene el cuerpo en modo de alerta. Cuando necesitas correr por alguna cosa, pues estás estresado, adrenalina, tensión alta, fuerza, y realizas el ejercicio, ¿no? Pero el estrés, esto está bien en momentos puntuales, pero el estrés crónico hace que la tensión te suba, hace que el colesterol se empeore, altera también las fases del sueño. Básicamente, la famosa inflamación también, ¿no? Crónica. Efectivamente, causa un proceso inflamatorio crónico, que esa es la clave, ¿no? Entonces el corazón con un estrés crónico va envejeciendo. O sea, no es ¿Por qué? Porque está sobretrabajando constantemente. Está sobrealertado constantemente, ¿no? Sobrealertado. Entonces no es el estrés puntual el que lo daña, que sí, que tampoco es muy bueno, pero hay que intentar controlarlo. Como te dije, los picos no son buenos, ¿no? Entonces el estrés crónico produce un efecto inflamatorio crónico que puntualmente puede ser no muy dañino, pero no puedes vivir así todos los días. Ese es el proceso que daña el corazón al final. Y hablando del sueño, ¿cómo la falta de sueño? Bueno, está todo relacionado, claro, el estrés te provoca falta de sueño, la falta de sueño te provoca estrés, es un círculo que se retroalimenta. Pero el sueño, ¿cómo ayuda? Yo he oído y he escuchado que el sueño ayuda a equilibrar otra vez el organismo, a limpiarlo. ¿Cómo ayuda a la salud cardiovascular? Y también, de nuevo, estamos con las cifras que se dan ahora constantemente. Mínimo hay que tener 7 horas de sueño, 8 horas de sueño para que tu cuerpo y tu organismo funcione bien. ¿Qué hay de cierto en eso o qué hay de mito? Bueno, antes que nada, dormir mal no es una tontería, ¿eh? Dormir mal es algo muy malo. El sueño, yo diría que es un pilar de la salud cardiovascular, no es un lujo como dicen por ahí, no. Dormir bien, un descanso adecuado es uno de los pilares que constituye un punto muy importante para mantener una salud cardiovascular. Ahora, dormir poco o dormir mal se asocia a varias cosas, primordialmente a 3 que te voy a comentar. 1, a más hipertensión arterial, peor control de la tensión arterial, para los que ya son hipertensos o para los que están ahí en la tablita, ¿no? Número 2, condiciona más arritmias. ¿Qué significa esto? Que el corazón salga del ritmo normal y entre en una fase de ritmo anormal. Número 3, provoca más infartos. ¿Por qué? Porque te descontrola la tensión arterial, te aumenta el cortisol, te aumenta una serie de hormonas en el organismo que hacen que seas más propenso a tener infartos. Entonces, por eso te digo, el sueño, el dormir mal no es una tontería, es algo que debemos de tener nosotros bien en mente, intentar descansar. Ahora, ¿cuánto tiempo? Esto ya es controvertido. Hay quienes te van a decir, no, es que yo necesito dormir 7 horas porque si duermo 6:50 estoy mal, estoy todo el día mal, ¿no? Y hay quienes te dicen, yo con 5 estoy perfecto todo el día. Esto ya va en términos generales en tu propio chip de creación, y cada uno debe de intentar detectar con cuánta cantidad de sueño efectivo, no de estoy acostado 8 horas, pero en realidad descansé 4, ¿no? 4, sí. Eso es importante saber determinarlo para realmente descansar bien y amanecer fresco. Pero luego a mí me pasa también, y supongo que a todo el mundo, que a lo mejor duermes el mismo número de horas y durmiendo ese mismo número de horas duermes 6 horas y hay veces que te levantas fresco como una rosa y otras veces te levantas hecho una porquería. Entonces eso también es, claro, el problema es cómo controlar el sueño y cómo dormir, que bueno, que eso también daría para otra charla.
Efectivamente, eso daría para otra charla. Son muchas veces pues, las cuestiones mentales, los demonios internos que lleva cada uno, ¿no? Pero es cierto que el periodo, no hay que confundir el periodo de acostarme en cama al periodo efectivo de sueño, de descanso, en donde estoy profundamente dormido y todo mi sistema está reposando en fase de refrigeración y de nuevamente recargar baterías. Muy bien. Vamos a otro término que también genera mucha polémica, que además yo creo que todavía no está bien definido, por lo menos no está bien definido en la sociedad, por supuesto el mundo médico sí, que es el tema del colesterol. El colesterol, ¿qué es primero? Y siempre hemos oído que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. ¿Cómo funciona? Sí, el colesterol es una molécula que nosotros producimos en el organismo. No es solamente lo que se ingiere. Para empezar, va el mito número 1, ¿no? El 70 al 80% del colesterol que tenemos en el cuerpo lo producimos nosotros, no lo ingerimos. ¿Y eso es genético? Y eso es genético, efectivamente. Viene determinado en gran proporción genéticamente. Lo producimos y genéticamente hay una información que nos dice cuánto producir. Ahora, el otro 20 o 30% viene de fuera, ¿no? De la alimentación. Ese 20 o 30% del colesterol o de la alimentación de donde viene ese colesterol va a producir que el hígado, que es el que produce el colesterol internamente, va a hacer que produzca más o menos, lo puede activar y puede hacer que produzcamos más. Entonces, por eso es tan importante mantener el colesterol externo a lo menor posible. Y ese supongo que es el que provoca las obstrucciones, el natural, ¿no? Sino el extra, podríamos decir. Ahora, el colesterol que tenemos en el cuerpo se mide y te dan prácticamente dos variables. Antes te decíamos colesterol total, ahora decimos el colesterol se divide en dos partes. El bueno, el que protege contra los infartos o contra las enfermedades cardiovasculares, que es el HDL, de alta densidad, High Density Lipoproteins, y el LDL, que es el Low Density, ¿no? Entonces, uno es muy grande y uno muy pequeño. El pequeño es el malo. Es el que tenemos que tener lo más bajo posible. ¿Qué tan bajo? Mientras más bajo, mejor. Y cada vez se descubre más y hay más avances en cuestiones diagnósticas y sabemos que también hay otra partícula aún más pequeñita que es la LPA, que es una partícula de ese colesterol aún más pequeñita que posiblemente sea la más mala de todas. Dañina. La más dañina, y se están haciendo terapias genéticas y terapias farmacológicas para atacar esa partícula que tendremos ya muy pronto en fases clínicas. ¿Y ese colesterol, ese LDL, con sus partículas añadidas, se puede bajar o reducir si lo tienes un poquito alto? ¿A través de la alimentación, a través del ejercicio? Definitivamente, el impacto que tiene el ejercicio y la alimentación en la reducción de ese LDL no es tan importante a nivel numérico como lo es a nivel sistémico, a nivel metabólico. Yo te puedo decir que si tú tienes una dieta muy estricta y haces un ejercicio cardiovascular muy intenso, podrás ver cierta variación en los niveles globales de tu colesterol y también en tus niveles de esa fracción LDL. Pero que esos niveles o esos números que puedas bajar con esas actividades en tu vida diaria son más relevantes que el número, porque te van a mantener todo tu sistema en perfecto estado equilibrado. Ahora, muchas veces esto no es suficiente y tienes que tomar una pastilla para ayudarte a bajar ese colesterol, que es igual de importante, las dos cosas. Aunque la pastilla te llega a bajar muchísimo numéricamente ese colesterol, lo que tú estás haciendo con la dieta y el ejercicio para bajar ese poquito número de colesterol te ayuda en todo lo demás. Es un conjunto, es un equipo, digámoslo así, de ataque contra el colesterol. Y hablábamos de la importancia genética en el tema del colesterol, pero también es importante en la salud cardiovascular en general. ¿Qué importancia tiene y si se puede revertir esas malformaciones o esas faltas genéticas que tiene el organismo heredado? Sí, la genética es fundamental, no solo obviamente para las enfermedades cardiovasculares, sino para toda nuestra vida. No hay genéticas que nos gusta que nos hereden y otras que no nos gusta tanto, ¿no? Y en la enfermedad cardiovascular la genética juega un papel muy importante. Tú puedes tener cierta predisposición genética a alguna enfermedad cardiovascular y dependerá mucho de cómo te comportes en tu vida para que esa carga genética al final
se desarrolle o se exprese clínicamente, ya sea con un infarto del corazón, con colesterol alto, con hipertensión o con un ictus, o que no se desarrolle, ¿no? Dependiendo si te portas bien y haces una buena actividad física y te alimentas bien, o si fumas, tu colesterol está alto. Entonces dependerá si se llega a expresar esa carga genética o no, vamos a decirlo así. La genética carga la pistola. De tus Pero no la dispara. Exactamente. Tú la disparas con los hábitos que lleves en la vida. Ok, vamos a meternos en un jardín importante, tú y yo, que es el tema de la dieta. Ahora mismo están de moda 200.000 dietas distintas y además, al igual casi que las creencias políticas o religiosas, es casi un anatema ir en contra de una o ir en contra de otra. Me imagino, siempre se ha hablado que la dieta más equilibrada, la dieta omnívora o la dieta mediterránea, como se llama así, es buena, pero ahora hay otras como son la paleo, en la que solamente se toma carne, otras en la vegetariana, dentro de la vegetariana está también la vegana. El tema de la dieta es fundamental, pero basado en tu experiencia, ¿qué crees que se debe comer? Se debe comer bien y de todo. Bien y de todo. Sí. Número uno, no soy experto en dietas, pero te voy a dar mi humilde opinión. Número dos, no me gusta hablar de dietas, me gusta hablar de la alimentación, básicamente, que ya cambia el concepto, no es lo que como día a día. Y número tres, creo que la alimentación debe ser, mientras más variada y más equilibrada, te va a dar el mejor resultado. Entonces, está claro que, y en vista de tus oyentes, los que son menores de 45 años tienen cierta ventaja a los que ya son mayores de 45, ¿no? Sí. Todo, en la dieta y en todo. En la dieta y en todo. Cuando tienes menos de 45, el organismo tiene ciertas necesidades diferentes a cuando ya pasas de los 40, ya tienes otras necesidades. Entonces, básicamente, esa pirámide tan bonita nutricional que nos enseñaron en la escuela, en donde en la parte basal pues están las verduras, las legumbres, luego vienen las carnes, el trigo, las proteínas, los cereales, las grasas hasta el final, ¿no? Bueno, el cuerpo antes de los 40 es muy permisivo para poder ir nivelando las cosas, intentando mantener una buena ingesta proteica, balanceada con una ingesta de cereales y una ingesta de verduras y de frutas, importante, y menos de grasa. Lo que no cambia es la cúspide. Mientras menos alimentos ultraprocesados, menos azúcares o carnes procesadas consumamos a cualquier edad, mucho mejor. Pero es cierto que cuando llegas a los 40, 45, tus necesidades calóricas bajan, tienen que bajar. Entonces tienes que hacer ese cambio de consumir menos carbohidratos e intentar consumir un poco más proteínas para intentar mantener una musculatura adecuada. Músculo es salud, básicamente. Menos grasa abdominal es muy bueno, y músculo es salud. Intentar consumir más proteínas, nivelando o disminuyendo el consumo de carbohidratos a partir de los 45. También disminuir un poquito los azúcares que vienen de las frutas. No es que sea malo consumir frutas, hay que comer las frutas enteras, directas, menos líquidas, sí. Pero bueno, ya no tienes tanta capacidad para procesar tantos azúcares como cuando eras más joven. Entonces, más proteínas, menos azúcares, las verduras, siempre. Las que quieras, siempre muy buenas, y menos alimentos ultraprocesados, mucho. Pero entre las proteínas están, por ejemplo, los distintos tipos de carne. La carne roja últimamente sí que tiene muy mala prensa, aunque sea sin procesar. Claro, te hablo también desde mi opinión como consumidor. Yo creo que tiene una muy mala prensa sin que haya datos científicos muy robustos para ponerla aparte, vamos. Yo creo que, te digo, carnes, las que quieras, de los tres tipos, en su justa medida, en su justo balance. No vamos a satanizar ni la carne de cerdo ni las carnes rojas y a poner en un pedestal el pescado, y tiene que ser todo en su justa medida. Es como cuando me dicen los pacientes: oiga, doctor, ¿puedo tomar un vaso de vino? ¿O puedo tomarme un chocolate? ¿O puedo comer un caldo gallego, un guisado gallego? Pues claro que sí, pero no todos los días. No todos los días. Hay que darle la justa medida y su proporción. Si haces esto, la dieta o tu alimentación diaria será equilibrada y será adecuada. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años, aquí en España, no sé si en el resto del mundo, se comentaba, incluso médicos decían que una copa de vino al día era buena, pero hoy, por ejemplo, el alcohol es uno de los
de los elementos, junto con los procesados, yo creo, totalmente prohibido, y por supuesto junto con el tabaco, totalmente prohibido en la dieta. Entiendo que una copa, una cerveza de vez en cuando no pasa nada, pero que había de cierto eso. Me imagino que también habría intereses económicos en lo de la copa de vino al día buena para la circulación. Además, me acuerdo que lo concretaban lo de para la circulación. Sí, 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 esto es otro de los mitos, ¿no? Y sigue siendo una pregunta muy frecuente del paciente en la consulta, del paciente cardiópata, el que tiene una patología. Pero más que pregunta es casi afirmación. Sí. Pero yo sí puedo, ¿verdad? Están deseando que les digas que sí. Sí. Entonces, lo que está claro, la evidencia actual es muy clara. Cuanto menos alcohol, mejor. Y siempre me han preguntado, ¿pero qué tanto es bueno? Cero. Eso es lo mejor. Ahora, si te tomas una copa de vino a la comida de vez en cuando, tienes que compensar y usar el sentido común. Vamos, si yo te digo, no puedes tomar alcohol, no puedes fumar, no puedes comer grasas ni colesterol, bájale a la sal, come la comida sin sal, vamos, ¿qué clase de vida va a ser esta, no, doctor? Pero tienes que tener un balance en eso. Entonces, si puedes evitar el consumo de alcohol, mucho que mejor. Eso sí, cero tabaco. El tabaco daña desde el cabello hasta las uñas, todo, ¿no? Y tener una comida controlada en cuanto a grasas y ultraprocesados, eso es lo adecuado. Cero tabaco, tanto en cigarrillos como en vapers. Sí, ahora cada vez hay más estudios que nosotros los médicos nos basamos mucho en evidencia científica real, ¿no? Entonces cada vez hay más estudios bien realizados que empiezan a demostrar que el vapeo no es algo ni saludable ni mucho menos. O sea, no es pasarte del cigarro al vapeo y a vapear todo el mundo y a fumar con esa técnica todo el mundo, porque parece que también tiene sus efectos diferentes potencialmente al tabaco, obviamente, pero tiene otros efectos. Entonces falta investigación en ese campo, pero lo mejor es evitar meter cualquier toxina a tu organismo, ¿no? Y oye, ¿qué me puedes decir del café? Que también ahora está de moda el decir que el café es bueno para la salud, pero al mismo tiempo también el café provoca taquicardias. Sí, me has metido en un conflicto porque yo soy coffee lover, vamos. ¿Sí? O sea, tengo una dependencia al café, mira. Bueno, si viene de Estados Unidos, ahí el café, aunque no es malillo, están tomando café las 24 horas, desde que se levantan hasta que se acuestan. Yo me acuerdo cuando estaba ahí, era el típico pase de la visita, no es una café, no es sí, un café. Jarrón de café así. Sí, un jarrón. Bastante claro, poco café, más agua, pero bueno, todo el día, ¿no? Y en México tenemos mucha tradición de muy buen café, me gusta mucho el café. Entonces, ciencia cierta es que la cafeína puede acelerar un poco el corazón y puede en cierta medida elevar un poco la tensión arterial. Esto no es en todos los pacientes y cada corazón responde de manera diferente. Ahora, todo va en la cantidad y también en la situación, ¿eh? Si te tomas también una taza de café después de la comida y no te causa palpitación, no te marea, no te sientes mal y te gusta, pues adelante, no te va a causar mal. Hay estudios muy recientes que relacionan el consumo moderado de café, ni el leve ni el excesivo, el moderado de café, que es 2 a 3 tazas al día, hasta 4 me parece, con menos eventos cardiovasculares a largo plazo. ¿Sí? Tiene cierto efecto protector. ¿Qué es lo malo, David? Que era lo que yo veía en Estados Unidos también y bueno, en muchas otras partes, que el café no es el problema. Si al café le pones una taza de leche entera, 2 de azúcar y lo acompañas con un donuts, pues bueno, allá la cosa cambia, ¿no? Allá la cosa cambia, pero ese es el concepto. Oye, ¿me puedo tomar un café? Sí, pero ¿cómo tomas el café? Bueno, pues le pongo 2 cucharillas de azúcar y me como un bocadillo ahí, un donuts. Pues no, eso no. Entonces el café puro, hablando del café puro, si lo tomas con un consumo adecuado, es algo que se está ligando incluso más a cierto efecto cardiovascular. Te digo, esto no puede ser ampliada a la población general porque hay grupos de pacientes que no deberían de hacerlo, ¿no? Los que son muy susceptibles a esto. Y otra cosa ya para acabar con el tema de la alimentación, el azúcar normal, hemos hablado antes de los ultraprocesados, hemos hablado también de la fruta, de los azúcares de absorción lenta, las frutas, pero el azúcar normal, tanto el refinado como el de caña, ¿tienen algún efecto negativo en el corazón? Mira, mientras menos mejor. Si eres una persona sana, saludable y que no tiene ninguna enfermedad y que tienes una actividad
física cotidiana normal y haces ejercicio, no vas a tener ningún problema, vas a poder quemar lo que ingieres. Hay que recordar que esto es tan básico como yo estoy acá, si ingiero tengo que quemarlo, pero si ingiero más de lo que quemo, pues voy a subir de peso, ¿no? Entonces es una fórmula muy lógica, entonces no vas a tener ningún problema. Si eres una persona ya con problemas de azúcar, si eres diabético, o si estás ahí en la tablita de ser diabético o no, te convendría tener una disminución de cualquier tipo de azúcar extra en la dieta, ¿no? O sea, mejor tomar el café sin azúcar, no agregarle azúcar a alimentos, a postres, eso sí te convendría. Pero claramente esto es en personas que ya tienen esa susceptibilidad o que ya tienen la enfermedad, ¿no? Y ya saliendo del tema de la alimentación, a los hombres a partir de una determinada edad o de esta determinada edad nos empieza, que lo has comentado tú anteriormente, empezamos a tener dos problemas que son complementarios y contrapuestos. Uno es la sarcopenia, la pérdida de músculo, y otro es la acumulación de grasa visceral en torno al abdomen. ¿Por qué la grasa visceral es tan mala para la salud cardiovascular? De hecho es un indicador de que puedes tener problemas cardiovasculares, ¿no? Sí, la típica barriga, ¿no? La barriga, sí, la barriga. Sí, es un tipo de grasa que es muy activa y muy dañina. Y activa me refiero a que causa un proceso inflamatorio, volvemos a la inflamación, causa un proceso inflamatorio muy agudo, muy intenso y muy mantenido en el tiempo. Es una grasa que se acumula rápidamente, la grasa visceral, y es muy difícil de quitar. Esa es la verdad. Entonces no sufres para acumularla, pero sufres mucho para quemarla. Entonces, una vez que está ahí, propicia un proceso inflamatorio crónico, no solamente a nivel cardiovascular, sino en todo el organismo, que te altera todo, David, desde las funciones metabólicas hasta el sueño, hasta la facilidad para controlar el colesterol y el azúcar. Entonces, es claramente uno de los principales factores para desarrollar enfermedad cardiovascular a largo plazo. Es como has dicho tú, uno de los enemigos principales, ¿no? Y aparte de esta señal de la barriguita, ¿qué otras señales nos puede estar dando el cuerpo de que podemos estar en el proceso de inicio de un problema cardiovascular? Así que sean las más comunes. Lo que decías antes, que no es que hoy estoy bien y mañana de repente tengo un infarto y es porque mañana voy a estar mal, sino por qué notas en el organismo, qué efectos hay. Hay varios síntomas o varios signos que nos pueden alarmar o prender el foquito amarillo y decir, tengo que revisarme, ¿no? Tengo que ver a un médico para ver qué está pasando. Vamos a hablar por los típicos, ¿no? El típico sensación de dolor o presión en el pecho cuando caminas, cuando haces una actividad física. Los pacientes que ya han sufrido estos eventos lo describen como un peso, una lápida en el pecho, en el centro del pecho que no nos deja respirar. Otros los dicen como es que siento que alguien se me sube al pecho, doctor, que se me sienta acá y no me deja respirar. Esto no es normal, hay que acudir a un médico para que te revise. Otra cosa muy importante es la fatiga, ese cansancio, esa falta de aire que antes no tenías y que ahora la estás teniendo sin que haya ningún cambio relevante en ti. Por ejemplo, bueno, pues yo podía correr 5 kilómetros y ahora ya corro 3 y ya me cuesta. Pero claro, después de Navidad subí 5 kilos, pues, puede ser eso, ¿no? Pero cuando no... No, digo, el simple cumplir años también, que a lo mejor antes hacías 5 perfectamente y ahora ya... No es lo mismo, como siempre digo, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Entonces, le digo, ¿tú haces ejercicio? Le digo a mis pacientes, uy, sí, yo hacía ejercicio. Sí. ¿Hacía hace cuándo? Bueno, cuando tenía 20. Sí, claro. Y ahora tiene 60, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso es importante. Pero si esa sensación de fatiga, de falta de aire, ha sido progresiva, no encuentras una causa real física de esto, pues es otro signo de alarma, ¿no? Yo creo que también... si notas alteraciones como dormir poco, sentirte un poco mal, un poco más fatigado, despertar mal, sientes que algo no va bien, te encuentras un poco más estresado y no encuentras alguna razón, algún motivo real en tu vida diaria, puede ser que algo internamente no esté funcionando bien y tengas que acudir al médico. Y otros síntomas más frecuentes, más habituales, que es difícil discernir, ¿no? El típico, posiblemente el más común, son las palpitaciones, que
la gente sienta palpitaciones en el pecho, el típico vuelco en el corazón, que sientas que se te va a salir. Esta es una de las consultas más habituales que tenemos en cardiología. El 90% de las veces, afortunadamente, no es nada raro. Todos tenemos palpitaciones. El corazón late 70,000 veces, 80,000 veces al día. Y es lo que les digo, tú trata de caminar 70, 80,000 pasos en una línea recta, va a ser imposible. Pues el corazón también se va a veces de lado un poquito. Pero si estas palpitaciones son muy intensas, te duran minutos, se te van al cuello, empiezan muy lento y van muy rápido, te hacen sudar, se acompañan de mareos, pues esto ya es algo que tiene que ver un cardiólogo. Posiblemente no sea nada grave, pero sí debería de ser evaluado por un cardiólogo. Son los pequeños datos de alarma, ¿no?, que te pueden hacer acudir a un cardiólogo o a una revisión, ¿no? ¿Y una persona que no tiene ninguno de estos síntomas se debería hacer sí o sí revisiones periódicas? Afirmativo. Sí. ¿Y qué tipo de pruebas se tendría que hacer? Mira, yo creo que uno de los malconceptos que tenemos es ir al médico cuando estamos enfermos, y debería ser lo contrario, es ir al médico para evitar enfermarnos. Deberíamos de tener una medicina muy preventiva, que es algo que todavía en nuestro sistema sanitario español nos hace falta. Ser preventivos, hacer prevención, no solamente cardiovascular, sino de todas las enfermedades. Es lo más costo efectivo que tenemos. Sin embargo, a nivel político esto no se ve. Debemos de hacer más prevención. Entonces, si a nivel político no lo vemos, uno como ciudadano debemos de hacer conciencia de eso, intentar cuidarnos y procurar evitar llegar a la enfermedad, ¿no? Entonces, si eres una persona sana, puedes, hablando para tus oyentes, a partir de los 40, 45 años, si eres una persona que no tiene ninguna enfermedad, deberías hacerte un chequeo a partir de los 45 una vez, y si todo sale bien, cada 2 años. Podrías darte ese lujo de ir cada 2 años a hacerte una revisión, un chequeo. Si ya tienes algún problema cardíaco, lo adecuado es que vayas a hacerte un chequeo al menos una vez al año. Si está todo controlado, ir al cardiólogo una vez al año para que te vea la tensión arterial, te mide el perímetro abdominal, te vea el azúcar, te vea el colesterol. Si es necesario un electrocardiograma y si es necesaria alguna prueba complementaria, es lo más aconsejable. Oye, y una pregunta, la suplementación, ahora que vivimos en el mundo, que esto ha venido además de Estados Unidos, todo el mercado que hay ahí de suplementos, ¿hay suplementos, por ejemplo el magnesio que digo yo, o el calcio, lo que sea, que son buenos para la salud cardiovascular y que no tienen contraindicaciones? Sí, sí que los hay, y ciertamente va muy en relación a la edad. Y un poco a la actividad física que hagas. Si tienes, también es cierto una cosa, si tienes una actividad, una alimentación balanceada, no es necesario que te suplementes prácticamente con nada. Pero si tu vida diaria y tu trabajo implica que tu alimentación no sea muy balanceada, número 1, hay que intentar corregirla, y número 2, hay ciertos suplementos que te pueden ayudar a suplir esas carencias que en tu actividad diaria no las puedes suplir, en tu alimentación diaria no la puedes suplir, ¿no? Eso sí, David, hay 20,000 en el mercado. Sí, ¿no? Eso preguntaba, porque hay una confusión enorme. Hay una gran confusión. Mi mejor consejo, el que le puedo dar a tus oyentes, es que se asesoren con un nutricionista adecuado, porque son los que tienen la información más a la mano y la más fidedigna, basada en estudios de investigación, que te pueden decir, tómate esto, no te tomes esto, porque muchas veces es comprarlo, que son medicaciones o son sustancias que son caras, te las tomas y lo que haces es orinarlas. No sirven para nada, ¿no? Entonces tiene que ir algo adecuado a tu persona, a tu actividad física, exactamente a tu perfil. Oye, en el campo de la medicina y de la cardiología en particular, ha habido muchísimos avances en las últimas décadas. Tú en concreto has participado en 2 bastante relevantes, que además pondré abajo links a ellos en la descripción del vídeo. Uno es que has desarrollado un dispositivo para prevenir ictus en las intervenciones cardíacas. Explícanos un poquito cómo funciona este mecanismo. Sí, esto es algo interesante en el sentido de que la idea surge en base a una necesidad clínica, en base a lo que yo hago en mi práctica diaria, ¿no? Que yo soy cardiólogo clínico, pero hago intervenciones, soy cardiólogo intervencionista y hago procedimientos a través de catéteres mínimamente invasivos. Entonces, en uno de los procedimientos en donde arreglamos estructuras cardíacas, las válvulas específicamente, al implantar estas válvulas nuevas a través de catéteres, que ya no tenemos que abrir el pecho ni abrir el corazón, y lo hacemos a través de catéteres, es algo mucho menos agresivo y más llevadero para los pacientes. Ciertamente al implantar estas válvulas
hay cierta producción de material de detritus celulares que llamamos nosotros, que son pequeñas placas de calcio, de grasa que se van acumulando en esas válvulas y que al a poner las válvulas nuevas, al arreglarlas, pueden viajar de esa parte del corazón e ir al cerebro y causar un ictus. Sí, exactamente, causar un ictus, que es el principal riesgo. Afortunadamente, el riesgo en estas intervenciones es muy bajito, es entre el 1 al 3% de los casos, pero bueno, el problema es que no podemos identificar a qué pacientes tienen más riesgo y quiénes tienen menos riesgo, ¿no? Entonces, te puede tocar la mala fortuna de tener un evento de estos, ¿no? Entonces, dentro de estas innovaciones o dentro de estas ideas surgió esta idea de inventar un filtro que lo que hace es evitar que, si se forman esas partículas, no vayan al cerebro, se reflecten hacia otro lado del cuerpo en donde no causan ninguna alteración o ningún daño relevante, ¿no? Es un pequeño filtro que se coloca a través de una arteria del brazo, con un catéter muy finito, que subimos a través del brazo, llegamos al arco aórtico, donde está la arteria aorta, y lo ponemos justo en donde se originan las arterias que llevan la sangre al cerebro. Entonces ponemos ese filtro ahí, lo dejamos ahí, y una vez puesto, tenemos protegido el cerebro y podemos hacer la intervención en las válvulas o en las estructuras cardíacas que querramos, ya con un riesgo mínimo de tener ese evento tan poco deseable que es un ictus, ¿no? Y una vez que terminamos de arreglar lo que tenemos que arreglar en el corazón, quitamos también ese filtro que pusimos y listo. El paciente se queda sin el filtro y sin ese riesgo durante el procedimiento. Y luego también me comentabas, una de las primeras veces que hablamos, que también no es un invento tuyo, pero sí que lo has popularizado, podríamos decir, y estás dando charlas en todo el mundo. De hecho, estuviste hace un par de semanas en Singapur, sobre los balones que sueltan el antibiótico para proteger a las arterias del colesterol. Explícanos un poco en qué se diferencia esto del stent clásico de toda la vida y que conoce todo el mundo. Esto es súper interesante, y para nosotros desde el punto de vista médico y para los pacientes. Sí, esto obviamente no es un invento mío, ni mucho menos. Yo utilizo esta tecnología en mi día a día, y lo que pasa es que cuando una arteria del corazón se obstruye, que causa la angina de pecho, y cuando se obstruye completamente causa los infartos. Que perdona, ¿se obstruyen únicamente con colesterol? El 90%, 99% de las veces es placas de colesterol. El colesterol se va acumulando en esas arterias poco a poco conforme pasan los años, y prácticamente desde que nacemos empieza ese proceso de acúmulo de grasa en las arterias. Y bueno, dependerá de tu actividad diaria y de tu estilo de vida que tengas, si tienes síntomas a partir de los 40, 50, 60 o no los tengas, ¿no? Pero se va obstruyendo esa arteria poco a poco y va dando síntomas. Entonces lo que hacemos nosotros es desobstruir o desatascar esas arterias poniendo una mallita adentro que se llama stent, que es un muellecito metálico que va recubierto de un fármaco, que ese fármaco, esa medicación, evita que esa arteria vuelva a desarrollar esa obstrucción con el paso del tiempo, ¿no? Y ha sido una maravilla tecnológica, y es algo que usamos en el día a día y salva muchísimas vidas. Sin embargo, en una proporción pequeña de pacientes, esa malla metálica se vuelve a cerrar conforme pasa el tiempo, porque el organismo muchas veces la rechaza o porque el paciente pues mantiene un estilo de vida no muy adecuado, ¿no? Entonces esa malla, lo importante es que una vez implantada se queda ahí toda la vida y no hay manera de recambiarla, ¿no? Entonces tenemos que a veces poner otra malla, y ciertamente ya el efecto ya no es el mismo. Entonces ahora se han ideado nuevas estrategias para intentar hacer el mismo efecto sin dejar metal en el cuerpo, ¿no? Que es lo que tú comentas. Estos son balones que liberan esta medicación antiproliferativa. No es un antibiótico, sino es un medicamento que evita que se forme nuevamente esa placa de grasa, desinflama la arteria y evita que se forme o que se obstruya esa placa de grasa. Lo que hacemos es el mismo proceso que con la mallita, que con el stent. Abrimos la arteria y inflamos el baloncito y lo dejamos ahí 30 a 60 segundos, y en ese tiempo el balón libera esa medicación que se queda pegada en la arteria. Desinflamos el balón y quitamos el balón, y ese fármaco se queda pegado. Y la innovación que comentas tú, en la que yo estoy trabajando, es que hemos descubierto que había un poco de duda si ese fármaco en realidad se podía quedar en esa arteria. Nosotros lo hemos evidenciado a través de técnicas de imagen en las arterias, que son como, para que te lo imagines, una pequeña camarita que vamos ahí navegando por dentro del corazón de la arteria, y llegamos a ver el fármaco, cómo está adosado a la arteria,
y si hacemos este mismo estudio después de varias semanas, incluso un par de 2 o 3 meses, vemos que ese fármaco ya se ha absorbido adentro de la arteria y que en realidad hace el efecto que queremos. Entonces ya la comunidad médica está más, tiene mayor confianza en utilizar esa técnica y cada vez la usamos más, intentando evitar o combinar la terapia de la mallita metálica con esta nueva terapia que es con el balón con fármaco. Muy bien, pues súper interesante. Ya para ir terminando, aunque hemos hablado de muchas cosas a lo largo de la charla, me gustaría que nos hicieses un pequeño resumen o que nos comentases qué pasos son los fundamentales para un hombre de 45 años, 50 años, que quiere llegar con una salud cardiovascular y una salud en general positiva a los 70, 80 años con los menores problemas posibles. ¿Qué es lo que le recomiendas tú a tus pacientes? Bueno, yo creo que es muy importante la prevención, ¿no? Entonces, antes de llegar a desarrollar la enfermedad, pues intenta lo más posible prevenirla, ¿no? Y esto empieza desde tu salud y lo que le enseñas a tu familia. En este caso tienes hijos, pues a tus hijos, ¿no? Que te vean a ti cómo te cuidas, que te vean a ti que tienes un estilo de vida saludable, y esto se va a reflejar en ellos. Infancia es destino, un libro. Entonces, lo que veas en la infancia lo vas a desarrollar en el futuro. Entonces, muy importante, la dieta y el ejercicio cardiosaludable siempre deben ser parte de tu vida. Número 2, un chequeo a tiempo es evitar problemas en el futuro. No significa que tengas que estar enfermo para ir a ver al médico. Puedes ir a ver al médico sin tener ninguna enfermedad, con el hecho de prevenir, y el médico también te lo va a agradecer porque le haces el trabajo más sencillo. Número 3, intenta controlar el estrés. Es muy fácil decirlo, es más difícil hacerlo, pero realmente tiene un efecto profundo en la salud cardiovascular, tanto a nivel cardíaco, tanto a nivel del ritmo y de la tensión arterial, como en la prevención de eventos como es el infarto. Número 4, descansa. Intenta tener horas de reposo real, de descanso real. La siesta vespertina por las tardes también es muy buena. Si logras desconectar y logras descansar esos 20, 30 minutitos, es maravilloso para los que la pueden hacer. Número 5, viene ya la parte más enfocada a los que ya tienen algún padecimiento. Por ejemplo, si tienes hipertensión arterial, intenta hacerte tú tus propios controles de tensión arterial en casa, 1 vez, 2 veces a la semana. Lleva un diario de tensión, anótala, consulta a tu médico si tienes alguna duda. Y lo mismo para los que tienen el colesterol y el azúcar elevado, hacerse controles rutinarios, anotarlos, llevar un diario de tus mediciones es fundamental para saber que también lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo muy bien o hay algo que puedo mejorar, ¿no? Creo que el mejor tratamiento para el corazón empieza fuera del hospital, empieza con nuestras actividades cotidianas, intentando cambiar pequeñas cosas o actitudes en nuestra vida diaria. Muy bien, pues Víctor Jiménez Díaz, médico especialista en cardiología y director de investigación cardiovascular en el Hospital Universitario de Vigo, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, muchísimas gracias por esta charla y por estos consejos tan prácticos, y esperamos que la gente tome nota y prevenga antes de que sea demasiado tarde. Efectivamente, la prevención es la clave, esperemos que sea así. Bueno, lo que pasa es que, perdona un momentito antes de terminar, lo que pasa es que también el tema de la prevención está asociado, como decías tú antes, al tema político, y actualmente no es que los hospitales públicos españoles sobre ni tanto personal, ni tiempo, ni equipación para poder hacer ese trabajo, ¿no? A lo mejor se tendría que dar una vuelta a lo que es todo el sistema, ¿no? Efectivamente. Yo creo que por ahí viene la clave. Las políticas sanitarias tienen que cambiar, tienen que modificarse conforme evoluciona la sociedad, evolucionan las tecnologías, evolucionan los tratamientos, tanto en prevención como ya para tratar las patologías, y evoluciona el perfil de los pacientes. Entonces, claramente están obsoletas, claramente requieren ser reanalizadas y requiere una nueva implementación a profundidad y análisis a profundidad del sistema sanitario. La población de España lo está pidiendo, los médicos lo estamos pidiendo, es algo que es real y que siempre hemos dicho que la sanidad española es una de las mejores sanidades del mundo.
y yo estoy convencido de que es así, pero es a base de la gran calidad de sus profesionales sanitarios, claro, que aguantan todo, que trabajan horas inhumanas y muy prolongadas, y a base a que su población, a nuestros pacientes, a ustedes y a nosotros que somos pacientes, también nos quejamos poco y aguantamos mucho también. Entonces yo que esto tiene que venir a hacer un cambio en todas estas políticas sanitarias para bien de todos. La sanidad no ve por colores, no ve por partidos políticos, no ve por clases sociales, es transversal a todos y tiene que haber un cambio a bien de todos. Pues esperemos que nos escuchen y os escuchen, sobre todo a los profesionales sanitarios, que sé que os quejáis, pero parece ser que hay a veces en oídos sordos. Parece ser así, ojalá que no, ojalá que nos escuchen. Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por tu sabiduría y estamos en contacto. Muchas gracias, fue un placer y cuando quieras estamos aquí de vuelta. Perfecto, gracias, hasta luego. Hasta luego.